Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. Una pequeña introducción. En el día de mañana se celebra la lucha contra la violencia contra la mujer. Es el día en que se recuerda la muerte de las hermanas Mirabal a manos de garrotazos que le dieron unos sicarios camino entre Puerto Plata y Salcedo. Y recordando ese tiempo, el 25 de noviembre se instauró en el mundo entero, en los sitios que se conoce, la lucha contra la violencia hacia la mujer. Pero hace apenas unas semanas, la muerte de Emily Thomas Peguero, de tan solo 16 años, llegaron a 70 los feminicidios en lo que va en el año. Y al menos 11 en noviembre, 11 en este mes solamente. La menor falleció este jueves en el hospital pediátrico Hugo Mendoza, luego de que un hombre, quien presuntamente era su pareja, le realizara 3 disparos la semana pasada. Y hay un sentido de ira reclamando el cese de los arreglos judiciales para soltar a los golpeadores, aunque ese está fugitivo, y que impere la justicia. Y hace en estadísticas, al pensar en eso, que 40.8 salió en el periódico de los dominicanos quiera emigrar del país. Pero como cristianos tenemos que actuar y exigir justicia, como lo indica el pasaje de hoy. Y Miqueas 6, del 6 al 8, es el tema donde nosotros vamos a comenzar con lo que pide Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos. Oh Padre Celestial, qué cosas tan fáciles pero a la vez tan difíciles tú pides. Fáciles porque no es nada intrincado ni nada que nosotros no sepamos que no corresponde con la verdad, pero a la vez imposible de cumplir si no es por tu gracia, tu misericordia y tu Santo Espíritu. Haznos ver, Señor, la gravedad de nuestro pecado. Haznos ver la necesidad de conformarnos a tu justicia para que corramos a Cristo por perdón y misericordia. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Miqueas proclamó un mensaje de juicio a un pueblo que con persistencia buscaba el mal. De manera semejante que otros profetas, como Oseas, que se habló hoy en la escuela dominical, Miqueas presentó su mensaje en terminología de demanda y corte. La profecía está ordenada en 3 ciclos, cada uno de ellos comenzando con la amonestación: oíd, oíd, oíd. Eso está en el capítulo 1, versículo 12, el capítulo 3, versículo 1 y el capítulo 6, versículo 1. Dentro de cada predicción, él pasa de la condenación a la esperanza. Miqueas, como si hablara en representación del pueblo en el pasaje de hoy, él hace una pregunta y dice: ¿cómo? En vista de la fidelidad de Dios hacia ellos, podrían continuar en la hipocresía de su religiosidad externa y su pecaminosidad interior. Y lo que pide nuestro Dios se divide en 3 cosas. Solamente hoy vamos a ver la primera. Lo que pide nuestro Dios hoy es ser justo, ser íntegro, ser recto. Y esto como un hábito, pues dice:
hacer justicia. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Hacer indica una práctica. Hacer no significa movimientos esporádicos ni de vez en cuando. Es un hábito, es una práctica que tiene que ver con la justicia. Y cuando hablamos de practicar la justicia, cuando hablamos de justicia aquí, hablamos de una estricta equidad. Eso quiere decir darle a cada quien lo que realmente corresponde. No porque es amigo mío, no porque es mi pana, no porque es parte del coro. Darle exactamente lo que corresponde. Nuevo diccionario de la Biblia lo define como una rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. Una rectitud de conducta, como me comporto, que se ajusta a las condiciones de una relación determinada, dada anteriormente. ¿Con respecto a cuáles patrones? Yo quiero que los jóvenes escuchen y abran los oídos esto, porque ustedes nacieron en una generación que no lo están entendiendo eso, se han desconectado. Con respecto a qué patrones se debe hacer. Los patrones, ¿cuál va a ser? ¿La que hacen mis amigos, el grupo del coro? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo lo interpreta mi verdad, mi criterio? Pues te dicen que la verdad es relativa y que cada quien tiene su verdad y que hay que respetársela. No, 1000 veces no. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La justicia es de acuerdo a cómo Dios lo interpreta, porque Dios es el Dios de justicia. Así que la verdad, lo justo, es lo que concuerda con una realidad objetiva. Este púlpito va a ser un púlpito, aunque usted piense que es una silla para sentarse. Y si usted quiere pensarse con eso, que es para cepillarse, y cepillarse los dientes con eso, yo lo siento, pero eso es un púlpito. La verdad es objetiva, independiente de lo que tú pienses que es. Y eso concuerda con la justicia. Y el patrón parte de Dios. Lo creas, lo respetes o no. Al final, cuando los cielos cuando venga el Señor y los libros se hagan y se ponga el trono blanco, no va a ser con respecto a yo pensaba, yo creía. Va a ser juzgado conforme a los libros de Dios. Y el juez de toda la tierra, Él va a hacer lo que es justo. Así que la justicia de Dios manifiesta su fidelidad consecuente con Él mismo y con su pacto. Según, no lo vamos a buscar, Deuteronomio 34:2, Dios es justo, Dios es recto, todos sus caminos son justos y no hay iniquidad en Él. Él es la roca y la justicia y el derecho son parte de su trono. Dice el Salmo 97:2. Salmo 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Eso lo que significa es que donde Dios se apoya es en lo que es justo, porque pertenece a su atributo, a su personalidad, a su naturaleza. Así que tú no puedes decir que Dios hace componendas, que Dios hace truquería, que Dios hace nada. Dios se para encima de su justicia. Y en base a eso, nótese que en el Antiguo Testamento, en base a eso, Dios es el autor de la justicia y autoriza al rey y autoriza al juez. Nótese que en el Antiguo Testamento la justicia de Dios se asocia constantemente con su obra salvadora, con su amparo a los pobres, los huérfanos, las viudas y los forasteros. La justicia se basa en que Dios creó el mundo en justicia y espera que todas sus criaturas se traten justa y equitativamente entre sí. Como consecuencia de ello es pena. El pecado trae injusticia. Desde que entró el pecado comenzó la injusticia.
Adán echándole culpa a Eva, Eva echándole culpa, y así comenzaron, mediante la interrupción de la justicia establecida por Dios en la creación. Como resultado, la justicia humana a menudo no llega a los estándares de Dios. Y todos somos como Efraín, una torta medio vuelta. Somos muy duros, muy estrictos en una cosa según nuestro criterio, y en otros somos blanditos, pusilámines, desenfocados. No, Dios no es así. Dios es justo, Dios es imparcial, Dios no hace acepción de personas. Y en base, por eso es que dice, como resultado, Dios muestra su preocupación por la justicia humana. Por eso, Él lo ordena como aquí: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, obrar con justicia, como dice la Biblia de las Américas, hacer justicia, obrar con justicia. ¿Y qué es lo que demanda? Solo practicar la justicia. Hacer justicia y juicio es de Jehová más agradable que el sacrificio. A Dios le interesa más que se haga lo correcto, a que se haga un sacrificio extraordinario. Lucas 12:42 dice: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda, toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. La justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Yo siempre enfatizo eso, porque hay cosas, no, Dios lo que le interesa es la justicia y el amor, pero eso de iglesia a Él no le interesa. Espérate. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No me venga con parcialidad. Es así como Dios lo ve. El Antiguo Testamento afirma que ningún hombre es justo ante Dios. Eso lo vemos en muchísimos pasajes. No hay nadie justo delante de Dios. Todos somos parcializados en alguna forma. Pero en algunos pasajes se vislumbra aquella justicia que Dios le imputa en virtud de la fe, justicia que habría de revelarse plenamente en el Nuevo Testamento. Generalmente el Nuevo Testamento, la justicia no se concibe como la virtud abstracta, dice un autor del pensamiento griego. No, sino como una relación personal con Dios, como en el Antiguo Testamento. El justo es aquel a quien el rey acepta e implica fidelidad. Este parece ser el sentido de la frecuente asociación entre el reino de Dios y su justicia, como dice en Mateo 6:33. El camino de justicia. En muchos pasajes, esta justicia equivale al nuevo modo de vivir que nace de la fe en Cristo. Y yo quiero que vayan conmigo a 1 de Juan 2:29. Primer libro de San Juan, capítulo 2, versículo 29. Este pasaje es muy importante por una de las muchas razones. Que aquí se dice que una persona que es verdaderamente cristiano practica la justicia. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, presente, continuo, todo el que hace justicia, continuamente, como un hábito, como una costumbre, ¿qué pasa con esa persona? Es nacido de Él. Y ahí el verbo que tiene es un participio pasado. Y los que saben de griego saben que entienden que lo que quiere decir es que todo el que lo está haciendo así es porque una vez nació y sigue nacido de Él. O sea, que un cristiano con trucuñamería o con disparate de eso, conforma costumbres no correspondientes a la justicia, si ese es su hábito, esa persona no ha nacido de nuevo, aun cuando sea pastor, predicador, cantor, director de himno, lo que usted quiera. MacArthur dice: la relación es clara. La impartición de una nueva vida espiritual en la regeneración es la causa de una práctica continua de buenas obras.
solamente que practique la justicia. Eso es lo que yo pido. Eso es lo que tiene que ser de una persona que se diga que es mi hijo. Y eso, como el arco iris, tiene varias aplicaciones o varias áreas donde Dios exige que haya justicia. Si unimos estas ideas, que te justificó, te exige que vivas de acuerdo a la norma de justicia de su Hijo Jesucristo. No para justificarte delante de Él. Lean lo que el portal puso Misael, muy bueno, relacionado con la justicia. No para justificarte delante de Él, no hay quien lo pueda cumplir. No para merecerte el cielo, sino porque has sido justificado y llevas el Espíritu Santo. Y esto se aplica en varios renglones. Yo quiero por lo menos abarcarlo como un arco iris para que tú veas. Primero, dentro de ti mismo, en la justicia interna. Segundo, en las relaciones dentro de tu familia. En tercer lugar, que se manifieste como esposo y esposa. En cuarto lugar, que se manifieste en tus negocios y en tu comunidad. En quinto lugar, que se manifieste en tu gobierno y en tus gobernantes. Y en sexto lugar, que se manifieste en la iglesia. De todas maneras, esperamos en Dios abarcar lo más que se pueda con respecto a eso. En primer lugar, nadie da lo que no tiene. Así que quien no es justo ni practica la justicia como un hábito dentro de él, no la va a poder dar en ninguno de los renglones. Pero nosotros tenemos dos problemas. Primero, somos dominicanos. Y eso ya de por sí tiene su cosa buena, pero tiene su cosa mala. Nosotros hemos entendido que con pasarle 1,000 pesos a un tráfico o a uno de AME, se pueden violar las reglas. Y si nosotros nos metemos en contra, no importa, porque hay alguien que nosotros vamos a buscar, un primo, un tío, que nos va a sacar del problema. El problema es que con la justicia de Dios no hay quien nos saque. Así que Filipenses 4:8 dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto continuamente pensad. Es decir, que los pensamientos frecuentes no alcanzan el estándar de Dios, pero los pensamientos frecuentes de un cristiano deben estar dirigidos o permeados o puestos a través de los lentes de la palabra de Dios. Posiblemente él no diga el versículo tal, el capítulo tal, el versículo tal, no tiene necesariamente que estarlo diciendo así, pero su vida está conforme ahí. Porque para decir la palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Dios. Colosenses 3, 16, 17. Es decir, que posiblemente no, a la hermana Grecia yo no la voy a estar cantando: hermana Grecia, ¿cómo está? Con salmos, himnos. Posiblemente no va a ser así. Pero sí va a estar preocupado por su salud, voy a estar preocupado por su situación, voy a estar por su vida espiritual y por muchas cosas más que van conforme a la palabra de Dios. Eso es obrar en justicia. Tito 2, 11 y 14: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo tipo de personas, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Espérate, nadie es perfecto. Yo soy justificado por la gracia de Dios. Bueno, precisamente la gracia de Dios que te cambió, que la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación, como un maestro te está enseñando que debes renunciar a la impiedad y a tus deseos mundanos, que vivas en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero es que yo no siento el menor deseo de hacerlo. Yo no soy hipócrita.
El problema está que el cristiano vive conforme a eso, pide ayuda a Dios y trabaja en base a eso. Y si no hay esos deseos, y si esos deseos no son conformados a la cosa de Dios, Primera de Juan 2:29 dice que yo no he nacido de nuevo. Pero tú, ¿quién eres tú para juzgarme? No soy yo, en la Biblia que te está diciendo. Si tiene color naranja, sabe a China, tiene semilla y tiene hoja de naranja, no puede ser guanábana. Por sus frutos los conoceréis. Primera de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vuestra buena conducta en Cristo. Es decir que, como hemos visto, de manera interna, una persona delante de Dios sabe que nunca llega a la justicia de Dios, nunca la alcanza, no puede jamás. Pero esa persona, al haber sido amparado por la justicia de Cristo, se le ha dado un dispositivo por el Santo Espíritu para parecerse a Cristo, y en gratitud a Cristo él vive justa, sobria y piadosamente. Como dije a alguien, creo que fue John Newton, que lo puse en una serie y lo puse en una... Yo no soy todo lo que debo ser en Cristo. Tampoco soy todo lo que podría haber sido. Pero como dice él, yo no soy lo que solía ser. Hay una progresión, hay un derecho que son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo no soy todo lo que puedo ser. No seré todo lo que yo podría llegar a alcanzar a ser, ni que debiera ser. Pero no soy lo que solía ser. Hay gente que se pasan toda la vida en lo mismo, robando, haciendo trampa, haciendo chivo en los exámenes, diciendo malas palabras, y tú nunca ves ningún cambio. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la justicia de Dios? Pero eso tiene que traducirse también, en segundo lugar, dentro de ese punto, en justicias en las relaciones familiares. Los padres con los hijos, como dice Génesis 18:19, porque yo sé de Abraham que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es que ellos no son cristianos. Y yo sé que mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Pero yo no le puedo dar golpe. No le puedo dar golpe, pero tú sabes, porque cuando tú quieres mover el asunto, que hagan lo que hagan, tú sabes qué hace con el dinero, tú sabes qué hace con lo de la casa, tú sabes que se me van a ir de la casa. El caso de los hijos: honra a tu padre y a tu madre, para que tus hijos se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Efesios 6:1-3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es... estamos hablando de justicia. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Justo para quién? Para Dios, que te va a juzgar, es para Él. También se entiende en la sociedad todavía que es justo que un hijo obedezca a su papá y a su mamá. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Colosenses 3:20-21. Hijos, obedeced a vuestro padre en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Yo no lo puedo exasperar, yo no lo voy a llevar a la iglesia, ni le voy a... Eso no es exasperarlo, estar en una posición tan ambivalente que él no vea claramente los límites de la palabra de Dios para poder hacerlo. Eso se llama exasperar a un hijo.
que gobierne bien su casa, dice 1 Timoteo 3:4, que tenga a sus hijos en sujeción y honestidad. Hay un deber de los cabezas de familia y es lo que es justo. La idolatría, una de las que yo lucho más, es la de que me dejen tranquilo fácilmente. Cuando uno llega a la casa, que fulanito no quiere estudiar, no quiere lavar, no quiere patatín, y yo no sé si a los hombres les pasa, yo inmediatamente subo los vídeos. No me dejan ni siquiera ver el final ¿de qué? De Licey y Águila. Ayer Licey le ganó a los Gigantes. El caso es que la relación entre esposo y esposa, no tenemos mucho el tiempo, donde se menciona, por ejemplo, 1 Corintios 7, 4 al 5. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntar en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y pasajes como ese, que son complejos y que el hombre no debe abusar de esa posición, ni la mujer aprovecharse de los dolores de cabeza, la jaqueca, para nunca tirar a ese hombre en la calle. Hacer lo que es justo. Ustedes saben, hembra y varones, ustedes saben que lo están haciendo mal, ustedes lo saben. Pero en vez de conversar y llegar a una situación en búsqueda espiritual, es más fácil hacerse el que me duele la cabeza, el que me voy a jugar bolo, voy a jugar basquetbol con los amigos. Es más fácil eso, pensando que se va a resolver el problema, o que dándole el tiempo al tiempo. Y lo que hace es, que yo sepa, la corrosión en los metales, usted le pone una película de metal y se va con oxidado, y el óxido sigue trabajando, y de repente se le cayó un pedazo. En vez de utilizar las maneras de Dios de llegar a una situación, eso tiene que, y no vamos a ir más rápido, eso tiene que manifestarse en la comunidad y en los negocios. No puede ser que una persona que es comerciante, no puede ser que una persona que es vendedora, no puede ser que una persona que es abogado, no puede ser que una persona que es doctor, no puede ser que una persona que tiene empleados bajo su tutela, no puede ser que una persona que en todo tipo de cosas haga lo que no es justo. No puede ser. Dios lo detesta eso. Por ejemplo, el Levítico 19, 35 al 36, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Dios aborrece la manera. ¿Qué es eso de que un examen que me lo pasaron del otro, del mismo profesor, y que yo lo voy a copiar y que lo voy a hacer exactamente para el examen? Eso es injusticia. ¿Cómo es que me voy a robar el cable de otra persona, sabiendo que el autor dice que es para ese contrato y no me importa? Y yo cojo una parábola y le robo la señal. Eso es injusticia. Dios detesta eso. Cuando te ve haciendo eso, Dios detesta eso. Entiéndelo. No es conforme al patrón tuyo. Cuando pasas en lugar de una persona anciana, o cuando pasas en lugar de una persona necesitada a un momento determinado, y pasa como si pasó un burro por ahí, como si no pasó nadie. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, le está mirando. Eso es injusticia. En los gobernantes y en los gobiernos, sométase toda persona a las autoridades superiores. El sentido de autoridad lo ha dado Dios, y por eso vemos a Haití, que parece una selva. Dios no está de acuerdo con eso. Dice que hay que pagar los impuestos, pagar los impuestos. Dice que hay que votar, hay que votar. Y sexto, justicia en la comunidad de fe, en la iglesia.
1 Corintios 6, 1 al 8. ¿Osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? No hay entre vosotros un sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio hasta en los incrédulos, ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Hacer acepción de personas, como dice Santiago. Dios nos llama a ser justos, a ser íntegros, a ser rectos. No conforme a los patrones del grupo o del coro, ni siquiera de los hermanos, ni siquiera el que pensar que van a decir mis amiguitos o mis amiguitas, sino si yo tengo que buscar la palabra de Dios a manera de aplicación. Comenzamos ahora. Nadie puede cumplirlo cabalmente. Como los que leyeron el devocional de Paul Tripp de noviembre 23 se van a dar cuenta, y como lo que puso el hermano Misael en su portal, gustad a Dios, léanlo. Nadie puede cumplir el estándar de justicia. Tenemos que buscar corriendo a la cruz de Cristo. Dice Paul Tripp, simplemente no hay nada que puedas hacer para ganar el favor de Dios. Debes aceptar esto y recordarlo. Nunca serás lo suficientemente justo para satisfacer los requisitos de Dios. Tus pensamientos nunca serán lo suficientemente puros. Tus deseos nunca serán lo suficientemente santos. Tus palabras nunca serán lo suficientemente correctas. Tus acciones y elecciones nunca darán la honra suficiente a Dios. La vara está demasiado alta para que tú y yo podamos alcanzarla. No hay excepciones. Todos vivimos bajo el mismo peso de la ley y bajo la incapacidad del pecado. Todos somos más rebeldes que sumisos. Todos somos naturalmente más orgullosos que humildes. Todos somos más devotos a la idolatría que la adoración a Dios. Todos somos mejores en hacer guerra con nuestros enemigos que amarlos. Todos encontramos que la envidia es más natural que el contentamiento. Todos somos ladrones de una u otra manera de la gloria de Dios. Todos codiciamos lo que otros tienen. Todos tergiversamos la verdad en lugar de protegerla. Todos condenamos con nuestras palabras en lugar de otorgar gracia. Damos evidencia diariamente de que nunca llegaremos por nuestras propias fuerzas al estándar de Dios. Aquí está en una declaración que lo dice todo. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer lo que las obras de la ley exigen. Romanos 3:20. ¿Y por qué es esto verdad? Es verdad porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El lenguaje lo incluye todo. No deja lugar a excepciones. Es la noticia devastadora que toda persona necesita aceptar en su corazón y en su sentido de identidad. Pero esta noticia, difícil de aceptar, no es la puerta a la depresión, sino una esperanza eterna y al gozo. Es solamente cuando tú aceptas quién eres y lo que eres incapaz de hacer, que comienzas a entender tu necesidad de regalo de Dios. Pongamos las malas noticias y las buenas noticias juntos para ver cómo lo hace. Pablo dice en Romanos 3, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ese no es el final de la historia. Continúa diciendo, por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio que se recibe por la fe en su sangre. El sacrificio de Jesús aplacó la ira de Dios y creó reconciliación entre Dios y todo aquel que ponga su fe en Él.
Debido a que Dios odia el pecado, la única manera en que nosotros los pecadores podemos tener una relación con Él era que Jesús diera su vida como pago por nuestro pecado. No necesitas obedecer para ganar el favor de Dios. Sí obedecer porque ya has ganado. Cristo ha ganado el favor de Dios por ti. Así que tu obediencia nunca va a ser el pago, sino es un himno de gratitud por haberte encontrado donde estabas y por haber hecho lo que tú no podías hacer por ti mismo. Es por eso que se ve la cruz de Cristo. Es por eso el valor de Cristo. Solo Cristo pudo con su justicia perfecta y te la ofrece a ti, hijo mío, si tú no conoces a Cristo. Dios te demanda todo eso, pero tú no puedes cumplirlo. No importa, Dios no va a rebajar su estándar por eso. Pero hubo uno que sí pudo cumplirlo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por eso que, como dice un teólogo, cada vez que miro mi pecado puedo mirar 10 veces la cruz de Cristo y puedo pedirle a Él que venga en mi favor, que pague por mis pecados y que entre en mi corazón y que me haga una nueva criatura. Esa oferta está para ti hoy. El que ni viene, en ninguna manera le echaré fuera. Que Dios tenga misericordia de ti y tú puedas ver a Cristo. La urgencia de tú ir corriendo para que el día del juicio no seas condenado. En los próximos mensajes continuaremos con los otros requisitos, 2 que pide Dios. Pero Dios, llévate esto. ¿Qué es lo que Jehová pide de ti? El hacer justicia. Señor te bendiga. Padre, venos aquí, Señor, necesitados de ti. ¿Quién puede decir yo estoy sin pecado? Nadie. Pero gracias por Jesucristo. Gracias por su sacrificio a favor de pecadores. Y gracias, Señor, porque al darnos vida y tú vernos a través de Él, no tenemos que ganarnos el favor tuyo por nada que hagamos. Pero por eso mismo, Señor, gracias, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y todo aquel que es nacido de ti hace justicia. Ayúdanos a hacer la justicia que corresponde, que debe ser, y exigir la justicia que sea necesaria, basándonos no en parcialidad, porque tú no haces acepción de personas. Ayúdanos, es difícil, Señor. Por el pecado nos tergiversamos, nos desviamos, somos tan parcializados. Ayúdanos, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. En el nombre de Jesús.